Buenas noches, ¿cómo están? Muy Hola, buenas noches, profe, ¿qué profe. tal? Buenas noches, qué suerte. ¿Estamos todos ya? Estábamos entrando todos ya, profe. No hay problema. Van a ir entrando los chicos de a poquito. Como Bueno, siempre con la patrona. sí, no hay ningún problema. Vamos a ir admitiendo sin ningún problema. Vamos a estar estudiando la unidad 16 y 17 del condominio. Bueno, está bien. El tema de la unidad 16 es el condominio. Es más que menos, ¿verdad? Siempre maneja este tema del condominio. Generalmente nos viene con los problemas de que nos dicen, estoy en condominio, como indicando de que ese condominio es un problema para esa persona porque no solamente tiene que opinar una persona, sino también eh, todos los dueños, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pueden ser dos dueños. ¿Alguien desea decirme algo? Bueno, entonces, ¿cuál es el concepto del condominio? Para ser un poquitito más claro, un concepto jurídico dice el condominio se da cuando dos o más personas, o sea que da a entender que pueden ser más de dos personas. Cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble por contrato, actos de última voluntad o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real proporcional inherente a su parte ideal en la cosa. En este concepto es sumamente interesante porque dentro de su concepto ya nos están indicando muchísimas características y elementos del condominio que tenemos que conocer muy bien. Una de ellas es que dice que puede, no solamente puede estar en condominio dos personas, sino pueden ser tres. ¿Y de dónde proviene eso? Su fuente. Y tiene que ser por contrato, puede ser que compremos, ¿verdad? Compremos con una sociedad entre tres o cuatro personas, o por actos de última voluntad, puede ser un testamento, puede ser donación, o la ley mismo que impone en condominio a las personas de ese edificio o de ese lugar, ¿verdad? Puede ser una especie de inquilinato, pueden ser chalecitos pequeños, como los que están en la Chacarita, por ejemplo, ¿verdad? En donde todos son dueños y están en condominio. Profe, no sé si soy yo nomás, pero creo que no sale todo tu power. No sale. No Bueno, sale todo, solamente la mitad nomás. a la pucha. Bueno, voy a tratar de arreglar un No poquitito. sé si los otros compañeros ven o les sale así a mí No, nomás. no sale todo, sale las laterales es lo que sale. Bueno, Cosa. voy a ajustar. Gracias por avisar. Un momentito.
Hay gente que entró. Ok, creo que no sé, me quedé. Ay, te pasé. Está bien. Yo voy a poder leer, pero esta no es la primera diapositiva. Necesito. Listo. Caracteres. Bueno, iniciamos de vuelta entonces el concepto. Dice, el condominio se da cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble por contrato, actos de última voluntad o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real, proporcional inherente a su parte ideal en la cosa. Como le estuve mencionando anteriormente, ¿verdad? Este concepto abarca un montón de elementos, características que es muy particular del condominio que nosotros a partir de aquí ya tenemos que conocer y fijar esos conceptos. Primeramente, menciona que dice que pueden ser dos o más personas, ¿verdad? Sobre el dominio, no dice posesión, dominio, quiere decir que a título de dueño, de titular, de propietario, de una misma cosa que puede ser mueble o inmueble, ¿verdad? Que puede ser adquirido por contratos, ¿verdad? Compra-venta, obviamente, o otro tipo de actos que requiera la compra, el traspaso por ciertos, puede ser no solamente por dinero en efectivo, sino también por otros actos que iremos viendo. Puede ser por actos de última voluntad, puede ser una donación, puede ser un testamento y disposición de la ley, ¿verdad? Como estaba mencionando, el condominio que está en la Chacarita, por ejemplo, que es un lindo condominio en donde todos son dueños también y donde son, como dice, la parte ideal o parte alicuota de esa persona. Seguimos entonces. Caracteres. Obviamente, pluralidad de sujetos, unidad del objeto, falta de cuota material y necesidad de una cosa. Cuando habla de pluralidad, dice el derecho de propiedad corresponde a dos o más personas, ¿verdad? Como ya les mencioné, generalmente las personas acuden a hacer algún tipo de, por ahí, de consulta cuando tiene alguna dificultad con su condominio. Entonces, como que hace que ese condominio le conflictúe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay ciertos elementos que tienen que ser compartidos, gastos o algunas decisiones que tienen que hacer los condóminos para poder, digamos, proseguir en sus actividades normales y diarias, lo que implica con la cosa, con el mueble o el inmueble. Cuando dice unidad de objeto, se refiere a una sola cosa, a una misma cosa. Falta, dice, de cuota material, ese derecho no se asienta sobre partes materiales determinadas del objeto, sino sobre parte ideal indivisa o parte alicuota. Nos vamos a fijar posteriormente sobre estas palabras también, que dice que no somos parte, por ejemplo, de la derecha a la izquierda a 2 metros es mi parte, del norte 4 metros es mi parte. O sea, si, vamos a suponer que el inmueble sea 12 por 30, y si es 12 por 30 ya no puede ser, digamos, no puede ser objeto de división, por lo tanto tiene que estar únicamente en condominio. Cuando le dejan en donación una propiedad de 12 por 30, entonces significa que están en condominio. Ambos son dueños, pero ambos no saben o no pueden definir su parte.
de la calle para afuera, de aquí al norte, como ya les estuve mencionando. Es imposible, pero sí son dueños de una parte indivisa. En algún momento lo van a, así lo desean, van a tratar de efectivizar eso de vender o que le venda su parte a otra persona si es que ya no desea o desea concluir con ese condominio. Dice necesidad de una cosa, obviamente que tiene que ser una cosa que ya vimos que puede ser mueble o inmueble. Sí, la de arriba. El condominio es parecido a otras figuras. O sea, acá hacemos una pequeña comparación, dice figuras jurídicas análogas, parecidas. ¿Verdad? Por ejemplo, con la sociedad. Con la sociedad hacen nacer una persona jurídica titular de los derechos. En el condominio no hace, perdón, nacer ningún ente nuevo. No hay ningún ente nuevo. En la sociedad confiere a los socios un derecho personal. En el condominio se constituye por contrato, actos de última voluntad y por disposición de la ley, como ya vimos en el concepto. La sociedad, dice, solo puede surgir del acuerdo de voluntades. En cambio, en el condominio no. Solo puede recaer sobre cosa, dice. Se constituye por contrato, actos de última voluntad, como mencionamos, y por disposición de la ley. Volvemos a repetir. Puede ser titular de cualquier derecho patrimonial, en cambio en el condominio solo puede recaer sobre cosa, no sobre derechos. Figuras jurídicas análogas seguimos. Dice comunidades gananciales. Ustedes saben lo que es una comunidad ganancial, ¿verdad? Es un matrimonio. Y el condominio es administrada con un sistema legal que ha establecido la misma a cargo de ambos cónyuges, de los esposos, ¿verdad? Pueden existir cosas y derechos. La administración de la cosa está regida por el principio de la mayoría, ¿verdad? Siempre hay estatutos en donde ellos deciden por mayoría generalmente, ¿verdad? Los hechos que se van suscitando en las cuales ellos tienen que decidir, ¿verdad? Especialmente las propiedades horizontales, por ejemplo. Pueden existir cosas y derechos. En su forma típica es esencialmente divisible, dice. Es un principio indivisible, dice la comunidad ganancial, ¿verdad? Y solo concluye por las causas enumeradas por la ley. Ustedes saben, ¿verdad? Por el divorcio, la disolución, etcétera. Propiedad por pisos y departamentos. Dice cada uno la propiedad por pisos y departamentos. Con esta figura es mucho más parecida, ¿verdad? Cada uno de los integrantes del consorcio es dueño exclusivo de la unidad que le pertenece. Solo se da en el condominio, solo se da en las llamadas partes comunes. Solamente las partes comunes, que son accesorias y no constituyen el nudo del derecho del copropietario. Hacen nacer una nueva entidad denominada consorcio de copropietarios. No hacen nacer ninguna entidad nueva. En la propiedad de por pisos, su administración es regulada por el reglamento de copropiedad y administración. Y en el condominio es administrado conforme a las disposiciones del Código Civil. Bueno, también es regida, no olvidemos, ¿verdad? Que esta propiedad por pisos y departamentos también es regida por el Código Civil, ¿verdad?
Así sin tapa, pues lo que se cayó todo de mí. A ver. Figura jurídica siempre análoga seguimos. Dice indivisión hereditaria. Indivisión. Hay veces que heredamos o hacemos una sucesión, ¿verdad? Entonces hay ciertos bienes, ¿verdad? Que no se pueden dividir de por sí, como ya les dije, ¿verdad? Puede ser vamos a ir dando ejemplos más claros, ¿verdad? Pero puede ser una propiedad en la cual sus dimensiones no permita esa división. Y el condominio, ¿verdad? Que ustedes ya saben que vimos ya el concepto. Bueno, la indivisión hereditaria, dice, hace una comparación, ¿verdad? Y también de paso da un concepto de cómo sería esa indivisión hereditaria. Dice, existe también sobre bienes que no son cosas, puede ser que no sean cosas, pueden ser derechos intelectuales. Condominio solo puede recaer sobre cosas. ¿Sí? Bueno, la minoría no está constreñida a aceptar la decisión de la mayoría. El juez decide sobre las diferencias. Exactamente, ¿verdad? Dice, la administración es decidida por la mayoría en el condominio. Es forzada y esencialmente transitoria. Se constituye por contratos, actos de última voluntad o por disposición legal. Surge únicamente de la muerte del causante, ¿verdad? La indivisión hereditaria. Pero recuerden que también podemos tener algo en condominio cuando recibimos alguna donación o alguna herencia, ¿verdad? Todos están ligados y son súper parecidos, tienen muchas analogías, pero también hay algunas diferencias sensibles que tenemos que considerar y ir viendo de a poquito. Clasificación dice, condominio divisible, condominio de indivisión forzosa. El divisible es aquel en que cualquiera de los condóminos en cualquier tiempo y sin depender de la conformidad de los demás puede poner fin a la copropiedad solicitando la partición de la cosa común. Es por eso que la situación resulta inestable o precaria. Es el condominio divisible, ¿verdad? Y está la indivisión forzosa, dice, la situación de copropiedad se mantiene en tanto se den los presupuestos legales que la originan. En esta clase de condominio basta con que uno solo de los condominios se oponga para que no se opere la división. Por ejemplo, el condominio sobre muros, cercas, las cosas comunes, en las propiedades por pisos o departamentos. Entonces hay diferentes maneras también, no solamente con las cosas comunes. En el condominio divisible, por ejemplo, ¿verdad? Ocurre a veces en que las partes o los condóminos no se ponen de acuerdo. Entonces también surge una angustia innecesaria, ¿verdad? Permanecer con ese bien en condominio, en donde la persona prefiere vender, prefiere ceder sus derechos de alguna u otra manera, por más que sea una herencia, porque le está causando una angustia innecesaria y más cuando es indivisible o tiene que esperar ciertos requisitos para poder disponer de ese bien que lo recibe en condominio o que tal vez inclusive lo haya adquirido en condominio. Condominio romanista. El condominio, como ustedes saben, es romanista, como todas las demás figuras de verdad de derecho real que son sumamente adelantadas y ellos tenían providenciada todo lo que tenga que ver con derechos reales, la posesión, toda su etimología y todo su concepto provienen del derecho romano, por lo tanto siempre lo vamos a tener que leer a los romanistas, ¿verdad? Y a los conceptos. Bueno, en este derecho romano, ¿verdad? ¿Qué era lo que primaba en el concepto del condominio? Y se primaba la opinión de que el origen debe encontrarse en la comunidad familiar derivada de la muerte del padre de familia. Netamente provenía entonces de la comunidad familiar derivada de la muerte, ¿verdad?
una vez que el pater familia fallecía. Posteriormente se admitió que también podría establecerse la comunidad por convenios o contratos entre varias personas. El siguiente dice, cada uno de los condóminos podrá disponer libremente de su parte indivisa. Podía disponer de su parte indivisa, tal vez lo podía ceder, lo podía vender o inclusive lo podía abandonar, ¿verdad? Puso, dice, más énfasis en la protección del interés individual de los copropietarios que en el interés del grupo social. Era más individualista, interés individual, más que en el grupo, ¿verdad? Y generalmente el condominio, ¿verdad? Especialmente cuando es de última voluntad, algún tipo de donación o testamento, es justamente que pretende dejar a los hijos o a los nietos, a un grupo de gente conformado a partir de dos personas, ¿verdad? Ciertos bien que tal vez es de última voluntad que dice, bueno, esta propiedad yo le dejo a mis nietos o le dejo a mis hijas, apartando de los varones, etcétera, o le dejo a mis hijas menores de edad, etcétera. Como también es el espíritu de la ley que le faculta a esa persona con su última voluntad y brindando, ¿verdad?, todos los derechos que le brinda el condominio. ¿Qué decía el germánico al respecto? La doctrina germánica, dice, tuvo su origen en la comunidad que se verifica naturalmente entre los componentes de la familia a la muerte del jefe. También se mantuvo se mantuvo la predominancia del interés colectivo sobre el intelectual. Los miembros de la propiedad no podrían disponer su cuota ni gravarla, o sea, no podían hipotecarla, digamos, ¿verdad? Ni cederla. Tampoco podrán reclamar la disolución de esa comunidad, o sea, no podían disolverla ni no podían dividirla. Debían usar y gozar ella solamente colectivamente. ¿Cómo se constituye el condominio? Ya habíamos leído ya, pero sería interesante que podamos leer de vuelta el artículo 2083, que le pido por favor. Edgar Fabián está. A ver, Sadi Jiménez está para leerme mi artículo 2083. Viviana Barbosa. Sí, profe. Genial. Viviana, ¿me lees el artículo 2083 del Código Civil, por favor? Sí, profe, espérame un ratito, voy a... Sí, no te preocupes, tenemos todo el tiempo. De las disposiciones generales. Hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa mueble o inmueble, por contrato, actos de última voluntad o disposiciones de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real, proporcional inherente a su cuota, parte ideal en la cosa, ni de otro modo que el estatuido por el presente código. No es condominio la comunidad de bienes que no sean cosas. Muy bien. O sea, tiene que ser indefectiblemente cosa. Muchas gracias, Viviana. Bueno, entonces, en ese mismo concepto pudimos ver, ¿verdad?, que es cómo se constituyen por contrato, dice, cuando varias personas adquieren conjuntamente una cosa en común o cuando el propietario de una cosa enajena, o sea, la vende, una parte alicuota de su derecho sobre la cosa. El segundo es el acto de última voluntad. Puede ser un testamento, ¿verdad? O puede ser una donación también. Otras figuras que utilizamos en las sucesiones posterior del causante, ¿verdad? Posterior a la muerte de las personas. Cuando el causante establezca un legado de una misma cosa a favor de dos o más personas. Y tres, disposición de la ley.
cuando la misma impone el condominio independientemente a la voluntad de los particulares. Sería el caso de condominio de muros, cercas, pozos, entre otros. Bueno, efectos del condominio. ¿Qué es lo que el efecto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son las consecuencias una vez que nosotros adquirimos, ¿verdad? Por estos distintos métodos el condominio? Está en el artículo 2089 del Código Civil, también conocido como condominio divisible. En esta modalidad, los condóminos pueden enajenar su parte indivisa sin limitación alguna y sin necesidad del consentimiento de los demás copropietarios. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Se puede o no puede? Sí puede, dice, sin limitación alguna y sin necesidad del consentimiento de los demás copropietarios. El condomino que desee vender su parte indivisa no tiene obligación de ofrecer primero a sus condóminos. Así también puede hipotecar o ceder su cuota o parte indivisa. Entonces, esa es la característica de este condominio divisible, ¿verdad? Artículo 2089 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros adquirimos, lo vamos a adquirir y sabemos que se va a utilizar la figura del condominio, tenemos que atender qué condominio, qué tipo de condominio es lo que vamos a estar adquiriendo. Facultades de los condóminos. ¿Qué pueden hacer estas personas que tienen una cosa en condominio? Dice, actos de disposición jurídicos y materiales sobre sus partes indivisas y sobre la cosa donde tienen sus partes indivisas. Bueno, dice entonces, ¿cuáles son los actos que pueden realizar? Dice, actos sobre la cosa común, el artículo 2084. Que toda obra o cambio realizado en la cosa que importe una modificación física de ella. Y actos prohibidos, está establecido en el 2085, enajenación o disposición de la cosa común, constitución de servidumbre, hipotecas, etcétera, sin el consentimiento de los demás. Cuando se trata de cosa común, entonces, tenemos que atender porque hay actos prohibidos establecidos en la ley que no nos permiten entonces realizar enajenaciones, no puedo constituir en hipoteca, etcétera. Obligaciones. Ustedes saben que como inclusive poseedor tiene, él tiene la obligación de la conservación de las cosas. Inclusive, en este caso, cuando hablamos de dominio, tiene aún muchísimo más responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, acá entonces están las obligaciones del condominio. El condominio dice gastos de conservación, como siempre. Gastos de conservación prevé el artículo 2090 y su obligación de los condóminos de contribuir a los gastos de conservación y reparación de la cosa común. Generalmente ocurre que uno de los condóminos paga la totalidad por razones de urgencia y luego los copropietarios le restituyen en proporción a sus partes. Eso también ayuda muchísimo, ¿verdad? Cuando una persona de repente se hace cargo de todos los gastos y posteriormente va juntándolo de cada uno su parte cuota. Deudas contraídas a favor de la comunidad, artículo 2092. En el caso de ser deudas contraídas por uno solo de los condóminos, se sigue el régimen normal de que quien debe satisfacer la obligación es de quien la contrajo. En el caso de ser contraída por los condóminos colectivamente, puede darse el caso de contrato en solidaridad entre los condóminos. Es decir, el tercero podrá dirigirse a cualquiera de ellos por el todo, en el caso de no haberse estipulado la solidaridad ni las cuotas. Los condóminos están obligados respecto del acreedor
en partes iguales. El tercero es el, digamos, el acreedor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que puede ser que una persona, un condómino, haya contraído una obligación. Entonces, él se hace responsable de esa obligación porque seguramente que utilizó algún documento quirografario, algún contrato, etcétera, ¿verdad? Quien responde de esa obligación, de esa deuda, es ese condominio que firmó. Pero puede dar la casualidad que haya firmado ese condominio, pero con una figura que ustedes ya conocen, que es la solidaridad, una obligación solidaria, dice. Condóminos solidarios. ¿Qué significa eso? Que la tercera persona, o sea, el acreedor, le puede pedir la totalidad, el pago total de la obligación a cualquiera de los condóminos. Entonces, es eso lo que nos está diciendo el artículo 92. Depende de cómo se haya firmado ese documento. Si lo hizo individualmente el condómino o lo hizo en forma solidaria y firmando obviamente al pie del documento los demás condóminos. Administración del condominio. Bueno, el artículo 2097 y 2099 dice, la facultad de administrar la cosa común está dentro del concepto de uso y goce. Uso y goce que la ley reconoce a cada uno de los condóminos. Todos ellos pueden administrar conjuntamente o ante la ausencia de alguno, otro puede asumir con plenos derechos la administración o bien será hecha del modo y la persona que decida la mayoría. División del condominio. Bueno, entramos ahora en la parte de división. Se puede dividir, cómo lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Dice, es la facultad que tiene el condominio de obtener la transformación de su parte indivisa en otra determinada y concreta. El Código Civil establece que cada copropietario puede pedir en cualquier momento la división de la cosa común, siempre que no se encuentre sometida a indivisión forzosa. Puede ser que se haya realizado, se haya comprado, ¿verdad? O se haya adquirido, mejor es el mejor término, se haya adquirido con una cláusula de indivisión forzosa. De ser así, entonces no podrá pedir esta división que estamos viendo. Dice, modos de realizarla. ¿Cómo va a realizar esta división? Dice, en el condominio sin indivisión forzosa, cualquiera de los copropietarios está autorizado a pedir en cualquier momento la división de la cosa común. Como ya les dije, puede ser que no quiera pertenecer más a esa, no quiera ser más titular de ese bien inmueble o cosa como condomino. Por lo tanto, le causa una angustia, una preocupación innecesaria, entonces se quiere deshacer de ese condominio, tal vez lo quiera vender de alguna manera, se quiera deshacer. ¿Cómo lo puede hacer? Dice, ya que lo puede pedir en cualquier momento. Dice, cuando el mantenimiento del condominio ya no es razonable por no existir coincidencia de intereses o afectos. Que ya le estaba mencionando, le puede causar algún tipo de angustia innecesaria, entonces se quiere deshacer más cuando está ligada a sus intereses o su afecto, dice. Dice, desaparecida la armonía, o sea, cuando se conflictúa, cuando existen problemas, ya roces entre los condóminos. Desaparecida, dice, la armonía entre los copropietarios, el condominio pierde su razón de ser. El derecho de solicitar la división de la cosa común es irrenunciable. Está permitido convenir la suspensión de la misma por un término que no exceda de 5 años renovables. Vamos a repetir este último punto que es sumamente interesante. Dice, el derecho de solicitar la división de la cosa común es irrenunciable. Está permitido convenir la suspensión de la misma, o sea, es factible la suspensión de la misma por un término que no exceda de 5 años renovables.
Puede ser directa o puede ser indirecta, entonces la división del condominio. Dice, directa es la que se hace en especie, toda vez que la cosa sea divisible. Por ejemplo, dice dividir un campo de 10.000 hectáreas entre dos condóminos. A cada uno le corresponderá 5.000 hectáreas de dicho campo, teniendo en cuenta que las partes indivisas de un condominio no siempre son iguales. Algún condominio o condómino puede tener una cuota mayor o menor que el otro. No hay ningún obstáculo tampoco que de repente si tiene 10 hectáreas y medias, por ejemplo. Entonces, como son dos hermanos tal vez, o dos primos, o etcétera, como hay una relación tal vez de intereses o de afectos, como se dice, entonces lo pueden adquirir y a uno le corresponde por mutuo acuerdo, ¿verdad? A uno le corresponde 5 hectáreas y media y a la otra parte le va a corresponder 5 hectáreas nada más, pero están en condominio, ¿verdad? Y también asumen las responsabilidades directas sobre la cosa que lo tienen en condominio. Bueno, división indirecta, la forma indirecta, cuando la cosa no es divisible, como habíamos mencionado, por ejemplo, un cuadro dice, existiesen dos o más condóminos, estos venderán la cosa, esa es la única manera de que se haga esa división, y se repartirán el importe obtenido. Lo mismo ocurre a veces con la división, con la disolución conyugal de bienes gananciales, ¿verdad? Cuando existe, por ejemplo, una sola propiedad, bueno, tal vez uno de los cónyuges se quiera quedar con la casa, entonces se tasa la casa o la propiedad y le paga el monto que le corresponde exactamente, el 50%, entonces de esa manera también hacen esa división de ese condominio y le paga su parte, entonces de esa manera también se deshace de esa titularidad. División del condominio siempre. Dice división judicial, puede ser que haya conflicto. Entonces, en ese sentido se hace judicialmente y la extrajudicial, que puede haber también un arreglo, una mediación o una conciliación. La judicial deberá ser judicial bajo pena de nulidad en los siguientes casos. Ese es el tema cuando ya se judicializa, ¿verdad? Ya queda en manos de los jueces y no en manos de las partes, quienes son realmente los que tienen ese interés, ¿verdad? Dice, si hubiese condóminos incapaces o menores emancipados. B, si hubiere condóminos ausentes, puede ser que estén ausentes, siempre que terceros fundados en un interés legítimo se opusieran a la división privada. Es lo que más ocurre en este caso de C, ¿verdad? Que hay terceras personas o inclusive uno de los condóminos se opone, ¿verdad? Basta con que uno solo se opone, entonces eso ya se tiene que judicializar. O a veces existe inclusive abuso de una de los condóminos, entonces tienen que recurrir a la parte judicial indefectiblemente y es ahí en donde el juez decide por ellos y tienen que asumir y tienen que respetar esa resolución. De lo contrario, ya incurriría en otros hechos punibles como el desacato, etc. Dice, en caso de desacuerdo también entre los condóminos, ya mencionamos también este punto D. La extrajudicial se podrá realizar entre condóminos mayores de edad en la forma que conveniera por unanimidad. Exactamente, por mutuo acuerdo. Siempre que menciono que por contrato, hacen un contrato o acuden a la escribanía, entonces se ponen de acuerdo que es lo mejor que hay, ¿verdad? Entonces evita gastos innecesarios y recurrir a la justicia que no es rápida, que no es tan rápida, ni tampoco a veces es muy justa que digamos. Entonces la división ahí convencional no requiere, cuando es sinalagmático, ¿verdad? De mutuo acuerdo entre todas las partes, no requiere aprobación judicial para su validez, debiendo formalizarse siempre por escritura pública en razón de que es y resulta un bien registrable, tratándose de cosas, ¿verdad? Que eso casi siempre es un inmueble. Licitación y venta, dice, acá está una de las formas y voy a requerir que alguien se prepare para la lectura del 2096 del Código Civil. A ver, me va a leer Julio.
Julio se encuentra, Julio Javier Agüero. Carlos Saldívar está. Sergio, ¿sí estás? Sí, directo estamos Genial, aquí. Con el genial. libro y con la Con el porque en el código. libro también está, no, El código. mejor del código. La 2096. Sí, Las reglas relativas a la división en las sucesiones, a la manera de hacerla y a los efectos que produce, se aplican a la división de cosas particulares. Producen los efectos de la partición, la licitación y todos los actos a título oneroso por los cuales uno de los condóminos adquiere el dominio exclusivo de la cosa común. Eso dice. genial. Entonces se usa acá la figura de la licitación y venta, ¿verdad? Es una de las formas, ¿verdad? Dice la licitación consiste en qué? En una puja, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Y como es de público conocimiento, la mayoría de ustedes ya conocen esa figura, dice reservada a los condóminos, siendo quien ofrece el más alto precio el que resulte adjudicatario de la cosa. La venta tiene lugar con el acuerdo de todos los condóminos para hacer la partición por ese medio. Por ese medio. Hay otros medios, pero en este caso estamos hablando de la licitación, ya sea particular o por remate público, aunque fuera posible la división en especie. Bueno, como ya les mencioné, ¿verdad? Siempre es importante que se haga, que se realice en mutuo acuerdo. Siempre mencionamos eso nosotros los abogados, ¿verdad? Porque generalmente te preguntan las posibilidades para esa división, entonces al responder nosotros tenemos que dar todas las facilidades y mostrarles realmente cuál es la más factible, la más rápida, la más económica, ¿verdad? Cuál es el tiempo que requiere o tal vez se exceda en demasía, entonces todo eso tenemos que mostrar, ¿verdad? Entonces siempre la más correcta y la más rápida es el de mutuo acuerdo, ¿verdad? Porque realmente judicializar o existe en trámites engorrosos que dificulta, pero hay veces que nos vemos obligados, ¿verdad? A realizar por licitación o por judicialmente, ¿verdad? Pero lo ideal siempre sería que sea de mutuo acuerdo, que haya un acuerdo entre todas las partes. Entonces, también hay menos gastos. Es mucho más rápido y factible el trabajo, inclusive del abogado, ¿verdad? Por ejemplo, un trabajo en condominio, están 15 personas, imagínense ustedes, el abogado entonces va a representar a esas 15 personas, mucho mejor para el abogado. Vamos a suponer que si se judicialice ahí, entonces igual, aunque sea mutuo acuerdo y que haya un contrato, el abogado cobraría sus honorarios igualmente y sería más rápido y un buen trabajo realizado por el profesional, entonces son buenos antecedentes y una excelente publicidad. Y todos estos condóminos estarían a cargo y el abogado tendría que manejar ese cúmulo de pensamiento de esos 15 condóminos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tener ya como cliente esos 15 condóminos sería ya una victoria, porque van surgiendo constantemente. Hay abogados que se dedican netamente a los condominios, a las propiedades horizontales, etcétera. Entonces ya tienen ahí ganado. Hay veces que ya no pueden dedicarse a otra cosa, a otro tipo. ¿Por qué? Porque se dedican netamente a que estas 15 personas cumplan los reglamentos, eh, se dedique a sus ventas, se dedique a todo tipo de requerimiento que conlleva el condominio. Es sumamente interesante y es una rama específica muy interesante del derecho que nosotros los abogados podemos seguir y, digamos, interiorizarnos y especializarnos en este tema que es que cada vez está más en auge dentro de acá en la Asunción, en el interior, miles de copropietarios que requieren de este blindaje jurídico. Bueno, dice caracteres y efectos de la partición. ¿Cuáles son las características y sus efectos? Dice esta presentación. La división es declarativa de dominio y no traslativa. Cada propietario debe ser considerado como que hubiese sido, desde el origen de la indivisión, propietario exclusivo de lo que le hubiere correspondido.
Casos de indivisión forzosa admitidos por la ley. Existen también otros casos. Vamos a ver el artículo 2100 que me va a leer Sergio Vidallet. Sí está. Si no está, me va a leer Cristel. Ella siempre está en clase también. Te leo, profe. Genial. Artículo 2100. Habrá división forzosa cuando el condominio sea sobre las cosas afectadas como indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenezcan a diversos propietarios. Ninguno de los condóminos podrá pedir la división sin el acuerdo unánime de los demás o mientras uno de ellos tenga interés en la indivisión. Los derechos que en tales casos corresponden a los condóminos no sean a título de servidumbre, sino a título de condominio. Los copropietarios no pueden usar de la cosa común, sino para las necesidades de las heredades en el interés de las cuales la cosa ha sido dejada indivisa. Muy bien. Genial, muchas gracias, Cristo. Acá Gracias. vamos a leer, entonces estamos ya en caso de indivisión forzosa. Y de verdad que todos estén de acuerdo. Ya leyó el artículo de la compañera, ahora vamos a leer el concepto. Dice, la ley admite ciertos casos de indivisión o indivisibilidad, siendo la excepción a la regla de que los condóminos pueden pedir en cualquier momento la división de la cosa común. Esta puede surgir, dice, de la voluntad de los condóminos o por disposición de la ley. Ya vimos esta. La indivisión surgida de la voluntad de los interesados es esencialmente precaria. Tiene un término máximo que no puede ser excedido y se rige por las reglas del condominio normal. En cambio, la indivisión si tiene origen en la ley, tiende a tener carácter permanente, lo que motiva un régimen legal propio y distinto, dice, del ordinario. Bueno, la indivisión forzosa, la legal y voluntaria. Las indivisiones que surgen de la ley tienden a permanecer en el tiempo, por lo menos mientras subsista la causa legal. Hay una causa legal que le prohíbe, eso es lo que está mencionando, que le ha dado origen. Desde el principio tuvo ese obstáculo, a diferencia de las surgidas de la voluntad de los interesados, que esencialmente dice son precarias o limitadas. El que recae sobre cosas comunes de dos heredades, distintos propietarios. ¿Verdad? Hay dos heredades, hay dos fincas, digamos, distintos propietarios y son indispensables al uso común. Ambos comparten, ¿verdad? Ambos son condóminos. Cuando la indivisión resultare nociva para la cosa, puede destruirse la cosa. Esa división puede destruir o puede perjudicar la cosa. Dice, los muros, cercos y fosos que sirven de separación entre dos heredades. Dice, condominio de muros, divisorio o medianeros. Artículo 1203 del Código Civil. La pared o muro es el construido por materiales de albañilería, material cocido, ¿verdad? En cambio, los cercos pueden ser hechos con cualquier otro material como los alambrados o cercos vivos. El muro encaballado es aquel cuyo eje se levanta sobre el límite de las dos heredades, en forma que la mitad del mismo está sobre una propiedad, la otra mitad sobre la propiedad vecina, sobre la otra propiedad, valga la redundancia. El muro contiguo es el construido en el mismo límite, pero totalmente sobre la propiedad del que lo construyó. Son diferentes términos que el Código Civil va mencionando, por eso es interesante conocer cuál es el muro contiguo, cuál es el muro encaballado
o medianera, etcétera. Tenemos que saber, o el muro cercos vivos, ¿verdad? Especialmente estos términos se utilizan mucho también en las plantaciones de soja, etcétera, ¿verdad? Se utilizan también ciertos elementos como los muros vivos para expandir digamos, los medicamentos fuertes que utilizan para sus plantaciones. Bueno, ¿quién me va a leer 1203? A ver, voy a elegir. Lizzy está. Plácida. Sí, profe. Ah, Lizzy, Sí, ¿estás? estoy. Qué Sí, bueno, te escucho. ¿Cuándo era, profe? El Disculpe. artículo, no se preocupe. 1203 del Código Civil. Profe, no Do- es 2100. 2203. 2103, ¿no es, profe? La pucha. Puede ser, puede ser. ¿Cuál sería entonces el correcto? Vamos a mirar un poco. El 2103 es el que habla sobre la medianería, la presunción de medianería. Eso. El 2104 también. 2103 es el que habla sobre la medianería. Ah, bueno, entonces. Genial. Entonces vamos a leer qué artículo. ¿Cuál es el que corresponde? Porque este 1203 está incorrecto. 2104 es el que corresponde porque el otro habla sobre donación. Ah, entonces este tiene que ser. Vamos a modificar también. 2104. 2104 entonces. Artículo 2104. Se presumen medianeros mientras no se pruebe lo contrario por instrumentos públicos o privados o por signos materiales. Los muros divisorios entre edificios continuos hasta el punto común de elevación, las paredes divisorias de patios, jardines, quintas u otros espacios abiertos, y los vallados, cercas, setos vivos, zanjas y acequias que dividen los predios rústicos, a no ser una sola de las heredades que se halle cerrada. Subsiste la presunción si ninguna de las dos que hace cerrada. Se considera signo contrario a la medianería de las zanjas y acequias el hecho de estar la tierra extraída para abrirlas o para su limpieza en una sola heredad, en cuyo caso se presumen del dueño de esta. Muy bien. Estoy verificando también yo. 2104 entonces leíste, ¿verdad? Sí, profe. Profe, el 2103 también el condominio de los muros, fosos y Sí, cercas exactamente, que estoy sirven de viendo. separación entre dos heredades es de división forzosa. Entonces, 2103 y 2104. 104. Aquí estoy leyendo justamente por eso, dice. Bueno, entonces ahí van a marcar ustedes el 2103 y el 2104, lo que está diciendo el compañero, que tiene razón. Genial. Dice acá la pared o muro es el construido por materiales de albañilería. Esto ya habíamos leído. Vamos a leer el último, a ver, en la última proyección y vamos a ir a un descanso. Medianería. Le hago recordar nomás que nosotros no estamos acompañando la proyección en PowerPoint de sus clases porque no le sale. ¿Por qué? Porque vos no estás pudiendo ver. Nadie No está- se ve nadie luego, está- profe. no No está se ve. compartiendo pantalla, profe. No estoy compartiendo pantalla. Profe, desde el inicio no se llegó a visualizar. Uy. Bueno, 2 minutitos, vamos a arreglar un poquitito eso. Profe, por eso estábamos acompañando del código y del libro. Ah, ya, por suerte. Les Sí. agradezco muchísimo. No están observando. Ahora sí, profe, estoy observando ya. Ya están observando.
Mil disculpas, realmente no me percaté, estoy con otro computador y no me percaté de eso. Les pido disculpas. Vamos a continuar entonces. Yo creo que igual estuvimos leyendo y ustedes van a ir acompañando entonces seguramente en el video de lo que estuvimos, de lo que estuve desarrollando y estuve viendo, y seguramente que ustedes también, como ustedes me estaban acompañando, están en clase, así que les agradezco muchísimo que me hayan avisado. Aunque sea en la colita, vamos a proyectar y en la siguiente clase vamos a estar ya con todas las pilas y voy a tratar de enmendar este pequeño error que tuvimos. Vamos a leer esta medianería y vamos a ir a un pequeño descanso, ¿les parece? Dice, medianería, artículo 2103 y 2104. Dice, un muro es medianero y común de los vecinos de las heredades contiguas que lo han hecho construir a su costa, en el límite separativo de las dos heredades. Es la muralla que tenemos, ¿verdad? Entre propiedad entre las dos fincas. Puede ser que ese muro sea mío o ese muro esté construido sobre la línea límite. Habría que ver quién construyó ese muro y sobre qué límite. Aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Hay veces que tenemos un muro medianero que es del vecino y nosotros a veces lo mal utilizamos, abusamos de ese muro, disponemos, clavamos, perforamos o lo utilizamos. Aunque esté prohibido, es lo que vamos a ir dando, ¿verdad? Pero depende. De nuestro lado tal vez lo podemos hacer, pero si deteriora, ese uso podría deteriorar o podría causar daño a ese muro, entonces ahí estamos hablando a exposiciones de ese vecino a que pida una indemnización. Bueno, vamos a descansar entonces un ratito y seguimos en la siguiente clase. ¿Les parece? Está bien, profe. ¿Les parece? Bueno, entonces nos vemos en breve, ¿ok? Sí, está bien, profe. Dale, gracias. Profe, Nos vemos. dale.